Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por la comisión organizadora y por Johnson Johnson por darnos la oportunidad. Todavía tengo el baile en el cuerpo que me han sacado a bailar. Yo creo que empezar a hablar de mieloma creo que ha perdido un poco el sentido. Yo creo que si nos quedamos con lo de antes, estaríamos mejor entre comer, tomar algo. Está la piscina aquí al lado también. ¿Por qué hablar de mieloma? Pero vamos. Bueno, tenemos que hablar un poquito de mieloma. Voy a hablar en el contexto del paciente no candidato a trasplante. Y aquí son mis conflictos de interés. Como veis, con el pasar del tiempo, hemos mejorado mucho el tratamiento del paciente no candidato a trasplante. Ese era un problema que teníamos, era nuestro talón de Aquiles, porque nos agarrábamos a la posibilidad de trasplantar para poder alcanzar un resultado potente. Pero hoy por hoy, como veis en pantalla, estamos mejorando mucho y eso se muestra inclusive con enfermedad mínima residual negativa, las combinaciones más antiguas, y que la incorporación de las nuevas drogas nos permite tener estos resultados tan robustos que hoy podemos tener con las combinaciones con cuádrupletas. Pero claro, tenemos un reto también que es elegir el candidato. No podemos dar todo a todos los pacientes. Esa es una verdad. Porque podemos transformar los pacientes que son intermediarios y si le damos un tratamiento que sea muy agresivo, los transformaremos en frágil. O podemos adjudicarle un tratamiento excelente y de recuperar su forma física, su performance. Pero aquí está el gran desafío, porque sabemos que aquí podemos darle el mejor de los tratamientos, que no le pasará nada, y aquí tenemos que dar mucho cuidado para sus últimos momentos, quitarle el dolor, y es un tratamiento activo, porque aquí le daremos un tratamiento para control de la enfermedad, pero no profundidad de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante saber qué paciente tenemos delante para poder elegir el mejor tratamiento. ¿Qué necesidad tiene el paciente en ese momento? Si es tener una super respuesta o si es tener un control de enfermedad, ¿no? Esa es nuestra tarea, porque ese objetivo tiene que ver el riesgo y el beneficio, poner en la balanza para saber qué objetivo tenemos con el paciente. Sin volver mucho atrás, vamos a empezar a hablar de VRD, ¿no? Que es el tratamiento que utilizamos en la mayoría de los pacientes hasta hace pocos años. Este es el resultado del estudio SWOG, donde mostraba que si comparábamos a Lena-Dexa sola, añadir el bortezomib sería muy interesante en los pacientes que no pretendías llevar al trasplante. Y teníamos unas respuestas considerables, tanto en tasas de respuestas como en tasas de profundidad de respuestas. Pero en ese estudio, que es más antiguo, no se hacía la evaluación de enfermedad mínima residual. Es un estudio más antiguo que también mostraba la ventaja de tener una tripleta versus una dupleta para tratar a esos pacientes no candidatos a trasplante. Luego llegó el Accione, ¿no? Era la primera oportunidad de tratar con daratumumab en primera línea, ya no en el concepto de 4 drogas. Fue una revolución porque era la inmunoterapia en primera línea, dando resultados muy interesantes que, aunque muestra una supervivencia libre de progresión no encontrada en el análisis final, ya muestra 60 y pico meses de PFS. Aunque para esos pacientes, con las diapositivas que he enseñado previamente, es un tratamiento un poco tóxico y un poco incómodo para los pacientes porque son ciclos largos que tienen que venir muchas veces al hospital. Luego vino Maya, que es un excelente protocolo, un protocolo de continuo, ya era el concepto de tratar continuamente con las 3 drogas, donde comparaba daratumumab asociado a Lena y Dexa versus Lena-Dexa. Ese es un estudio muy interesante porque
rompía paradigmas, que era el que no necesitábamos tener un inhibidor de proteasoma en primera línea para tener un buen resultado. Y más aún, que es un estudio donde la combinación es muy cómoda, fácil de administrar, con pocos eventos adversos y con resultados, como veis en pantalla, excelentes. Entonces se quedó como el standard of care por muchos años, pero llega la era de nuevas combinaciones de 4 drogas. Es añadir al VRD, al VRD, añadir el daratumumab. Además, añadir el daratumumab subcutáneo, que también es otra ventaja para el paciente y para el hospital, porque disminuye el tiempo de ocupación de sillas de infusión. Entonces es el estudio donde compara dara bortezomib lenadexa versus bortezomib lenadexa para pacientes no candidatos a trasplante, que es el estudio CEPHEUS. Como veis aquí, las características de ambos grupos se reflejan muy bien, está muy balanceado. Y cómo fue el diseño del estudio, en el seguimiento ya con 395 pacientes, cómo eran distribuidos en ambos brazos. Lo que llamaba la atención es que añadir daratumumab al VRD le daba una profundidad de respuestas desde el inicio del tratamiento, pero también era sostenida con el pasar del tiempo. Como podéis ver en el tercer gráfico, aquí se ve perfectamente donde no solo conseguía una tasa de respuesta profunda con MRD negativo, pero que además era sostenida por más tiempo. Y cuando comparábamos con el grupo control, a los 12 meses, casi el doble de pacientes tenían enfermedad mínima residual negativa, ¿no? Y eso vais a aprender bastante con Dr. Bruno Paiva enseguida, que va a hablar específicamente de enfermedad mínima residual. Cuando miramos la supervivencia libre de progresión, también fue un hecho, un dato robusto, en que añadir el daratumumab en esos pacientes tenía un valor significativo si comparamos al grupo control, que ya tenía realmente una PFS interesante de 52 meses, pero conseguía aún más, y nos trae el concepto de que, aunque hagamos análisis de subgrupo, donde hay una tendencia en todos los parámetros a ventajas con la combinación de cuadrupletas, no queda duda de que tenemos que adoptar esa combinación de 4 drogas en nuestros pacientes no candidatos a trasplante. Cuando hacemos el análisis por intención de tratar, como veis, las tasas de respuesta son de casi un 100% en el grupo DARA-VRD, con altísimas tasas de respuestas y altísimas tasas de respuestas, muy buena respuesta parcial, y además con profundidad de respuestas. Hablando de supervivencia global, sí que hay ventaja a la población también de DARA-VRD. O sea que en todos los escenarios, inclusive en el COVID, porque hay que hacer el análisis por separado, porque esos estudios se hicieron en plena pandemia, se muestra la ventaja de tener estos pacientes con combinaciones de cuadrupletas. Otro punto interesante es el perfil de seguridad. Sabemos manejar todas las drogas por separado y es la primera vez que teníamos las 4 juntas. Eso no es una novedad. Entonces, los eventos adversos son muy frecuentes, pero muy manejables, con datos de seguridad y que podemos manejar de una forma muy sencilla. De hecho, la descontinuación del protocolo ha sido más baja inclusive en el grupo de cuadrupletas, como podéis ver en la tabla. Entonces, los datos de eventos adversos más comunes, que son los conocidos por todos, las citopenias, que sabemos manejar perfectamente, y las toxicidades no hematológicas como diarreas, neuropatías periféricas, etcétera, todas ellas son de manejo más fácil que podemos conseguir
darles el tratamiento sin tener que interrumpir ni retirarlo del protocolo. En otro análisis, ya exclusivamente de enfermedad mínima residual en subgrupos, por subgrupos, os voy a enseñar rápidamente porque de enfermedad mínima residual Bruno nos va a hablar mucho más. El estudio Cefeus muestra la cantidad, la profundidad de respuesta que es mucho más grande cuando damos la cuadrupleta y eso se traduce en enfermedad mínima residual y se traduce en supervivencia libre de progresión mucho mayor en el brazo de los pacientes que utilizaron cuadrupletas. O sea, que como veis, el análisis de subgrupo en esos pacientes por enfermedad mínima residual, vemos una clara ventaja en utilizar cuadrupletas versus las tripletas. Y eso se traduce también en una necesidad de un nuevo tratamiento. Como veis, podemos conseguir una tasa de enfermedad mínima residual negativa mucho antes cuando utilizamos cuadrupletas versus utilizar tripletas. O sea, se confirman los datos que utilizar 4 drogas es mejor que utilizar 3 drogas y el papel del daratumumab en esta primera línea. Si hablamos aquí de enfermedad mínima residual, sea sostenida, sea en 10 a menos 5 o 10 a menos 6, o sea, con profundidades muy, valga la redundancia, muy profundas, vemos que se mantiene en los pacientes con DARA-VRD, que eso se traduce en que la exposición a la combinación continua nos va a dar un resultado mejor porque va mejorando los resultados y el paciente sigue respondiendo cuando es expuesto continuamente a la combinación. Y como veis aquí, otra vez, la enfermedad mínima residual sostenida sigue siendo superior, casi el doble, en los pacientes que reciben la cuadrupleta. No es solo el daratumumab que consigue estos resultados. Os traigo aquí datos de que es el efecto de clase, de la sinergia que hay entre anti-CD38, sea cual sea, con la combinación VRD. Y eso se demostró también en isatuximab. Por eso me preguntan, hoy que tenemos los 2 aprobados en Brasil, por ejemplo, me preguntan, ¿pero cuál tenemos que dar? Digo, el que tenga usted en mano. Porque sabemos que se repiten los resultados, son muy parecidos y que lo que muestra es que es eficaz tratar con daratumumab y combinado con anti-CD38, sea cual sea, combinado a VRD. Y los resultados muestran perfectamente eso, mostrando que en PFS como en enfermedad mínima residual negativa, también se confirman los datos de que lo que hace falta es tener un anti-CD38 combinado con VRD para tener excelentes resultados. Un estudio que no he traído aquí, pero un estudio que publicó la Clínica Mayo, Rafael Fonseca, mostraba el impacto de utilizar el attrition rate, el impacto de tratar con DARA en primera línea o dejarlo para segunda línea, y sí que se gana años de vida si le das en primera línea. O sea, el impacto es realmente pero que muy robusto de utilizar el daratumumab en primera línea y no guardarlo para después. Y ya para conclusiones, decirles que el anti-CD38 los anticuerpos consiguen más profundidad de respuesta. Tanto isatuximab como DARA, con sus estudios, mostraron que asociados al esquema VRD aumenta significativamente las tasas de respuestas y la enfermedad mínima residual negativa. DARA-RD, que el estudio Maya sigue siendo una opción excelente, pero lo dejamos para pacientes frágiles. Usar el anti-CD38 en primera línea reduce el riesgo de progresión o muerte de nuestros pacientes. Como veis, es un hazard ratio muy potente y que los estudios, tanto con isatuximab como daratumumab, refuerzan que alcanzar esa enfermedad profunda,
esa respuesta profunda a enfermedad mínima residual negativa está relacionada con mayor PFS y que en Cepheus se alcanzó una MRD mayor de en más de 12 meses en casi la mitad de los pacientes. Y eso es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, que DARA-BRD es una excelente combinación que ofrece respuestas profundas, rápidas y duraderas. Y si no podemos darles, daremos una tripleta para alcanzar muy buenos resultados. Me quedo por aquí. Obrigado. Muchas gracias a todos.